El tema de esta noche puede tomar su lugar, de esta noche de íntimos, se llama ¿y tú quién dices que soy? Diga conmigo, ¿y tú quién dices que soy? Y vamos a ir a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo número 2 versos 11 y 12, en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice así: nadie puede saber los pensamientos de los demás. El único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. Mira a la persona que está junto a usted, mírela y dele una sonrisita, si puede, dele una sonrisita. Hay algunos ahí que están como muy serios. Realmente ninguno de nosotros sabe lo que la persona que está sentada a la par de nosotros está pensando, ¿sí? Ninguno de nosotros puede saber qué es lo que está pensando las demás personas. Y la Biblia dice que nadie puede saber los pensamientos de los demás y que el único que sabe los pensamientos de alguien es el espíritu que está dentro de ese alguien. Igualmente, nadie puede saber los pensamientos de Dios sino, dice la Biblia, el Espíritu de Dios. La buena noticia de esto es que el verso 12 dice: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y ese espíritu es el único que conoce los pensamientos de Dios. Y la Biblia dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Ahora bien, mire, gran parte de la manera en la que nosotros vemos las cosas, gran parte de la manera en la que nosotros nos abrimos a las personas, todo el tiempo se ve influenciada por situaciones, recuerdos que están almacenados en el banco de nuestra memoria. Cada uno de nosotros tiene una memoria y cada uno de nosotros ha vivido momentos y situaciones que crean recuerdos. Y esos recuerdos se quedan grabados en el depósito, en el almacén de nuestra memoria. Entonces, casi todo el tiempo nosotros reaccionamos o respondemos a las demás personas en base a eventos traumáticos que quizás nosotros hayamos vivido. Fíjese que es interesante, pero no sé si a usted le pasa, pero hay olores que traen recuerdos. Sí, hay olores que traen recuerdos. Hay situaciones, colores que traen un recuerdo. Hay situaciones cuando nosotros nos enfrentamos a alguna situación que eso inmediatamente trae un recuerdo a nuestra memoria y eso nos bloquea. Porque nosotros de manera subconsciente pensamos que lo que nos va a suceder va a ser igual a lo que ya nos sucedió antes. Amén. Bien, estos recuerdos que nosotros albergamos en nuestra memoria, cuando nos enfrentamos ante una situación, influyen en las decisiones que tomamos. Porque nosotros tenemos la memoria de que en el pasado nos sucedió esto. Entonces, como ya nos sucedió, nos puede volver a pasar. ¿Cuántos manejan acá en rutas, en las rutas, no solo aquí en el pueblo? ¿Cuántos manejan carro en ruta? Hay lugares por donde uno pasa que uno ya sabe que hay un bache, ¿verdad? Uno ya sabe, uno está anticipado a que por ahí hay un bache, ¿verdad? Entonces nuestra memoria nos anticipa. Y quizás hay un momento en el que ya repararon el bache y usted de todos modos frena porque su memoria le trajo el recuerdo de que ahí había un bache. De la misma forma sucede en la manera como nosotros tomamos decisiones, en la manera en la que nosotros nos abrimos a las personas. Quizás en algún momento usted ha conocido a alguien
Y usted dice que los amigos ya no existen, porque en algún momento usted formó una amistad, usted formó un vínculo y se juraron lealtad o se prometieron lealtad, y a la vuelta de la esquina se pelearon y se hirieron y le dieron en donde usted un día contó que le dolía. Entonces, cuando usted conoce a alguien, usted dice: yo ya no voy a volver a hacer lo mismo, yo ya no vuelvo a ser igual, ya no vuelvo a contarles que ahí me duele, porque cuando se dan la vuelta es ahí donde lastiman. ¿Por qué? Porque hay recuerdos almacenados en nuestra memoria. Lo interesante o lo malo de esto es que nuestra relación con Dios incluso se ve influenciada por recuerdos o traumas que nosotros tenemos albergados en nuestra mente y en nuestro corazón. Yo le he contado a usted que para mí personalmente, la forma más difícil en la que yo pude abrir mi corazón a Dios fue abrirle mi corazón como un hijo y ver a Dios como un padre. ¿Por qué? Porque en el banco de mi memoria estaba el recuerdo de que yo viví el abandono de un padre. Entonces yo decía: Dios, pues si yo tengo este recuerdo en mi mente, yo no puedo ver, Dios no puede ser mi padre, porque nadie quiere ser mi padre, ¿verdad? Entonces, o de repente usted vive una situación y ora y Dios no responde. Entonces Dios es soberano, Él sabe qué hace y Él sabe qué no hace. Sabe que Job se enfrentó a los momentos más difíciles de su vida, y más adelante vamos a hablar de eso. Pero Job, después de haberlo perdido todo, él dijo: Jehová dio, Jehová quitó, el nombre de Jehová sea bendito. Y nosotros hoy lo leemos y lo decimos tan fácil, pero no es fácil vivirlo, ¿verdad? Entonces quizás en algún momento vivimos una situación en la que oramos a Dios, en la que le creímos a Dios, en la que ayunamos, en la que le pedimos y no sucedió. Entonces después nosotros nos enfrentamos a otra situación. Entonces viene nuestro subconsciente, nuestra mente, y dice: ¿para qué voy a orar si de todas formas Dios no me respondió cuando yo le pedí? Entonces hay recuerdos y hay traumas guardados en nuestra memoria. Lo que sucede después es que nos encerramos en un globo que nosotros mismos autoconstruimos y no queremos que nadie se nos acerque, incluso Dios. Nosotros no queremos que nadie se nos acerque y que nadie se dé cuenta de todo lo que llevamos dentro, porque quizás en algún momento alguien, quizás no con las mejores intenciones, se encargó de escarbar lo que había en nuestro interior, y en lugar de ayudarnos, prefirió hundirnos más. Entonces nosotros decimos: ¿para qué me voy a abrir de nuevo si de todas formas, en lugar de ayudarme, primero me hundieron? Porque quizás en algún momento su casa, su matrimonio se estaba desmoronando y usted necesitaba ayuda y lo contó, y en lugar de la gente ayudarle, primero le hundieron más. Entonces nosotros nos encerramos en un globo que nosotros autoconstruimos para que la gente no nos hiera, para que la gente no quiebre aquello que según nosotros nos ha costado construir. Pero hay momentos en los que nosotros necesitamos abrirnos a Dios para que Dios entre y Dios sí reconstruya y Dios sí restaure. Pero necesitamos abrirnos completamente a Él y que Él examine todo en absoluto. Nos cuesta a nosotros creer que Dios nos ama tanto. ¿Usted logra comprender cuánto nos ama Dios? Porque la Biblia dice en Efesios: yo oro para que ustedes logren comprender la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Nuestra mente humana es limitada, es finita. Entonces, ahora, ¿por qué nos cuesta a nosotros creer que Dios nos ama?
porque el amor que nosotros experimentamos aquí en la tierra es un amor que es un premio. Si te portas bien, te amo. Te portas mal, te desecho. Si tú eres como yo quiero, te amo. Pero si no, te desecho. Y ese es el amor que nosotros vivimos acá, y por eso estos traumas se almacenan en nuestra memoria y nos cuesta creer que Dios nos ama tal y como somos. Y usted puede decir, pero es imposible que Dios me ame. ¿Cómo Dios va a amar este barro? ¿Cómo Dios va a amarme a mí, que definitivamente soy un desastre? Y nos cuesta a nosotros comprender cómo Dios nos ama. Como un Dios tan santo, tan sublime, tan grande. Dios es aquel que puso cada estrella en su lugar. Dios es aquel que ordenó cada planeta y ordenó que la tierra girara alrededor del sol y que la tierra girara sobre su propio eje y que hubiera luz de día y que la noche fuera oscura y que pudiéramos ver la luna. ¿Usted se imagina Dios colocando cada cosa en su lugar? ¿Y cómo es posible que ese Dios tan grande me ame tanto? Sí, porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, el único que tenía. De tal manera, dice la Biblia, amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el tema de esta noche es: ¿y tú quién dices que soy? Porque nosotros debemos de tener el pleno conocimiento o la revelación de quién es Dios. Y eso solamente es posible por medio del Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el único que conoce los pensamientos de Dios es el Espíritu de Dios. Nosotros no podemos afirmar que conocemos a Dios, porque no somos el Espíritu de Dios, pero sí tenemos al Espíritu de Dios dentro de nosotros. Y Dios es tan grande que nosotros nunca lo vamos a dejar de conocer. Y Dios nunca va a dejar de sorprendernos. Quizás en el momento en el que nosotros pensamos, aquí sí ya no, Dios entra y resuelve. Quizás en esa enfermedad que nosotros decimos, esto es terminal, esto es imposible, Dios entra y sana. Quizás en aquello que se ha destruido, en aquello que se ha desmoronado, nosotros decimos, no, esto ya no tiene nada de esperanza. Dios entra y Dios restaura. Nunca nosotros dejaremos de conocer al Señor. El salmista David entendía que su alma podía almacenar tantos traumas, que su alma podía almacenar tantos recuerdos. David era aquel que decía, yo fui concebido en pecado. Eso era un trauma. David era aquel que decía, examíname, Dios, he pecado contra ti. Pero en el Salmo 103, del 1 al 4, David dice que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor. Y escuche, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él es el que perdona todos mis pecados. Él es el que sana todas mis enfermedades. Él es el que me redime de la muerte. Él es el que me corona de amor. Y dice, y tiernas misericordias colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. La versión que nosotros hemos escuchado dice, alma mía, bendice al Señor. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todos nuestros pecados. Esta palabra nos tiene que liberar de la culpa, porque la Biblia dice que Él es el que perdona todos nuestros pecados. Y dice también que Él sana todas nuestras enfermedades, que Él nos redime de la muerte y nos corona de amor y tiernas misericordias. Cuando nos encontramos ante un momento difícil, cuando nos encontramos ante una situación, lo primero que sucede es que todos estos traumas vienen a nuestra memoria.
Pero en ese momento, en ese mismo instante, nosotros podemos pararnos ante nuestras emociones, ante la situación que estamos viviendo y decir: alma mía, bendice al Señor, y que todo mi ser bendiga su santo nombre. Nosotros podemos pararnos y decir: alma mía, no te olvides de que Él es el que perdona todas nuestras iniquidades. Alma mía, no te olvides de que Él sana todas mis dolencias. Alma mía, no te olvides que Él nos redime de la muerte. Pero si no tenemos la revelación de quién es Dios, nuestros traumas pueden más que nosotros. Si no tenemos la revelación de cómo Dios opera en nuestras vidas, de cómo el poder de Dios opera a favor de sus hijos, nosotros vivimos alejados de la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Solo el Espíritu Santo puede traer esta revelación de quién es Dios y cómo entendemos todo aquello que Dios nos ha dado. Para eso debemos conocer a Dios, y para conocer a Dios debemos de pasar tiempo con Dios. Para conocer a Dios, solo aquel que pasa tiempo con Él le conoce. Nosotros pasamos mucho tiempo interactuando con gente muchas veces que ni siquiera conocemos. Ni siquiera sabemos si la gente con la que nosotros interactuamos es real o no. No sabemos si es un robot el que nos está hablando. De repente usted está chateando ahí y le cae un mensaje de alguien y le dice: qué linda está. Y usted no sabe si es una persona real o si es un robot el que le está hablando. O no sabe si es un joven o si es algún anciano en algún manicomio. O si de repente desde la cárcel le están escribiendo y usted ha pasado, a la gente le ha pasado. A usted no, pues, pero a la gente le ha pasado. Le decía que Job experimentó, fue un hombre que conoció quién era Dios, quién era el Dios en el que se convirtió, seguramente en el peor evento de su vida, en el evento más traumático. Job recibió tantas noticias: Job, tu casa se destruyó. Job, se murió el ganado. Job, se murieron las ovejas. Job, tus hijos toditos se murieron, no quedó ni uno. ¿Usted se imagina vivir una pérdida como esta? Pero de repente, al final de la historia de Job, cuando Job se estaba justificando delante de Dios, Job llega a la conclusión y él dice en Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas yo había oído de Dios, pero ahora mis ojos lo están viendo. Yo había escuchado de un Dios, yo había escuchado del Señor, pero ahora mis ojos lo están viendo. No es lo mismo que nosotros oigamos de Dios. No es lo mismo que usted escuche que Dios sana a que Dios lo sane a usted. No es lo mismo que usted escuche que Dios provee a que usted vea la provisión de Dios en su propia casa. No es lo mismo que usted escuche que Dios restaura los hogares, que Dios restaura los matrimonios, a que Dios restaure su casa. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a estas situaciones y Dios obra, hasta ahí nosotros decimos: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No es lo mismo lo que nosotros oímos que aquello que vemos con nuestros propios ojos. Y ahora, el punto central de este mensaje lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 17. Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 17. Dice así: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Vea esta pregunta. Vea a Jesús haciéndoles
preguntas a sus discípulos. Yo siempre pienso que cada pregunta que Jesús le hacía a sus discípulos, la mayoría de las veces ellos casi siempre metían la pata, no contestaban lo que era, ¿verdad? Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él no les dijo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él les dijo: ¿quién dicen los hijos del hombre que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces viene Jesús, al ver que sus discípulos no habían entendido lo que les estaba preguntando, viene y les dice: ¿y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, puesto que esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Automáticamente su memoria, automáticamente sus traumas, automáticamente lo que habían de oídas habían escuchado, ellos pudieron responder. Y ellos dijeron: algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que Jeremías, o si al caso alguno de los profetas. Pero ellos no estaban respondiendo desde la conciencia de todo lo que ellos habían experimentado ya de Jesús. ¿Cómo es que esta gente vio más de 15 milagros hechos por Jesús antes de esta pregunta? Antes de esta pregunta, más de 15 milagros, los que la Biblia registra y los que la Biblia no registró. Ellos vieron la pesca milagrosa, ellos vieron multiplicación de panes y peces, pero ¿cómo es posible que ellos vieron la multiplicación de los panes y peces? Más de 5,000 personas comer de una porción que a lo mucho era para 2. Ellos vieron a Jesús y Él les dice: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empezaron a divagar en sus respuestas: Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Entonces viene Jesús y seguramente dijo: estos no me están entendiendo. ¿Ustedes quién dicen que soy? Entonces Simón Pedro, dice la Biblia, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, misma cantidad de milagros, todos los vieron. Todos vieron la multiplicación de los panes y los peces. Ellos incluso fueron a recoger lo que había sobrado. 12 cestas llenas, dice la Biblia. Ellos vieron a 5,000 personas alimentadas. No sé si ellos estaban repartiendo, pero no sé quién tenía el canasto de los pescados. Estaba saca. No se acaban. 5,000 pescados salieron de ahí. El que estaba repartiendo los panes, qué increíble, no se acaban los panes, ¿verdad? Pero ni siquiera eso les pudo traer a ellos la revelación de que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sin embargo, Simón Pedro tuvo un recuerdo de una escena que él vivió en carne propia, que fue increíble. Mateo 14, 23 al 33. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. O sea, Jesús dijo: bueno, todos ustedes, que les vaya bien, ahí se ven, yo me voy a ir a orar aparte, ¿sí? Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A ver, aquellos discípulos que acaban de ver la multiplicación de los panes y peces, Jesús los deja solos,
Se va a orar Jesús solo, el maestro, ¿sí? El maestro, sus discípulos, y los deja solos. Y de repente se van, dice la Biblia, a la cuarta vigilia de la noche. Bueno, ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. ¿Cómo no se pusieron a pensar? Bueno, pero si este maestro con el que nosotros andamos da vista a los ciegos, sana cojos, levanta paralíticos, multiplica panes y peces, ¿cómo ven a un hombre caminar sobre las aguas y no se pusieron a pensar que podía ser Jesús? Sino que vienen y dicen: es un fantasma. ¿Sabe qué salieron a relucir ahí? Los traumas de los discípulos. Sus traumas. Estaban en la barca estaba siendo azotada, el viento era contrario, dice la Biblia, y de repente miran a alguien caminar sobre las aguas y dicen: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió, ¿quién? Pedro. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Diga conmigo: tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca, ¿sí? Los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. A ver, hagamos una pausa. Esta escena sucedió antes de que les preguntara: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta escena sucedió antes de que les preguntara: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pero vemos aquí que la Biblia dice que los que estaban en la barca, a ver, ahí se quedaron, si eran 12, ahí se quedaron 11. Porque el Pedro de atrevido se bajó de la barca a caminar sobre las aguas. Pedro estaba experimentando un milagro en carne propia, algo que solo Jesús tenía la posibilidad de hacer. Pedro lo estaba haciendo, él estaba caminando sobre las aguas. Pero dice la Biblia que de repente, cuando él vio las olas, cuando él vio todo lo que estaba sucediendo, tuvo miedo y se comenzó a hundir. Entonces dijo: Señor, sálvame. E inmediatamente Jesús le extiende su mano y lo rescata. Entonces dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y yo me puse a pensar, Pedro estaba quizás ahí sentado, no sé qué había en su mente. Quizás Pedro estaba diciendo: qué increíble lo que viví. Quizás Pedro estaba diciendo: nunca me imaginé caminar sobre las aguas. Pedro era pescador, él dijo: era imposible que yo caminara sobre estas aguas si el viento era contrario, las olas estaban azotando. Los demás lo estaban adorando diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y yo me imaginé a Pedro sentado en una orillita de la barca diciendo: este tiene que ser el Cristo. Este tiene que ser el Cristo. Este tiene que ser el ungido de Dios. Este tiene que ser el Cristo. Era evidente que todos ellos estaban llenos de miedo, llenos de incertidumbre, y ven a Jesús caminar sobre las aguas, y Jesús le extiende su mano a Pedro y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabe por qué dudó?
porque dejó de ver a Jesús y empezó a ver las olas que azotaban. Quizás escuchaba el sonido de las olas azotando la barca. Quizás escuchó a los discípulos temblando de miedo porque pensaron que se iba a morir. Él dejó de ver a Jesús. Cuando nosotros dejamos de ver a Jesús, nos perdemos de la revelación de quién es Él. Cuando nosotros movemos nuestra mirada de Cristo Jesús, nos perdemos de entender la revelación de quién es Él. Sin embargo, Jesús lo toma de su mano y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ya estabas, Pedro, ya estabas caminando sobre las aguas, ¿por qué dudaste? Ya estabas viviendo un destello de gloria, Pedro, ¿por qué dudaste? Y mira, hermano, si usted alguna vez ha visto un milagro, uno pasa semanas, quizás hasta meses o años pensando en eso sobrenatural que uno vio. Yo me imagino a Pedro en sus noches: ¿cómo es que yo caminé sobre las aguas? Estos mudos que saben, yo caminé sobre las aguas. ¿Qué saben estos de Dios? ¿Qué saben estos de Jesús? Yo caminé sobre las aguas porque Él me dijo que yo caminara sobre las aguas. Esa era la revelación de quién era Dios. Entonces, en su mente quedó grabada un recuerdo. En su mente quedó grabado un acontecimiento que marcó su vida. Ellos dijeron: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús les pregunta, no lo pudieron decir, porque no lo comprendieron. Sin embargo, cuando Jesús viene y pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Entonces viene Pedro, aquel que tenía en su memoria el recuerdo de haber caminado sobre las aguas, aquel que se estaba hundiendo, y Jesús lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo rescató, lo tomó en sus manos y lo volvió a subir a la barca. Aquel que tenía esta revelación le dice: tú eres el Cristo. A mí nadie me va a engañar, tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: ¿ustedes quién dicen que soy? Pedro estaba listo para contestar. Él dijo: no puede ser otra cosa que el Cristo. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Nada que Juan Bautista, nada que ningún profeta, nada que Jeremías. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquel que le había dicho a Jesús: si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Después de vivir este evento y recibir la revelación de quién era Él, en lugar de decirle: si eres tú, le dijo: eres tú. Tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. La palabra Cristo proviene del griego antiguo Christos, que se traduce literalmente como el ungido. Pedro estaba diciendo: tú eres el ungido. Si hay algún ungido en esta tierra, ese eres tú. Pedro fácilmente le pudo decir a los demás: ¿ustedes qué saben, muchachos? ¿Ustedes qué saben? Este es el Cristo. Por eso aquel que ha vivido la experiencia de ver a Dios obrar en su vida, nadie puede venir a mentirle acerca de Dios. A mí nadie me va a decir que Dios no sana. A mí nadie me va a venir a decir que Dios no provee. A mí nadie me va a venir a decir que Dios no restaura. Porque hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas. Porque hemos visto la mano de Dios rescatarnos aun cuando nadie se atrevía a meter su mano por nosotros. A mí nadie me va a venir a decir qué es lo que Dios sí puede hacer y qué no, porque yo lo he visto obrar. Porque yo lo he visto obrar. Porque yo he visto a Dios aún hacer brotar de donde no hay esperanza. Porque la Biblia dice que Él hizo brotar agua de una peña. Porque la Biblia dice que cada mañana caía maná del cielo. Era la provisión diaria para su pueblo. Porque la Biblia dice que Él se le apareció a Moisés en medio de una zarza ardiente. Y Moisés viene y dice: estoy maravillado, pero ¿qué es esto? Entonces Dios viene y le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies. Y Él le dice: yo soy el que soy.
Dígame si alguien podía venir a decirle a Moisés que había otro Dios fuera de aquel que se le apareció en una zarza ardiendo. Nadie. Porque él había recibido la revelación de quién era Dios. Por eso es que cuando Jesús les dice a ellos: ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro, yo me imagino que él la tenía en su mente, la tenía, como decimos nosotros, en la punta de la lengua. Él quería responderle. Quizás Pedro llevaba tiempo de quererle decir: Señor, si tú eres el Cristo. Quizás Pedro llevaba tiempo de quererle decir: Señor, si tú eres el Cristo. Pero se le presentó la oportunidad en la que Jesús viene y pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús le estaba diciendo: ¿qué piensan ustedes de mí? Después de haber visto más de 15 milagros, después de haber visto a Dios obrar, después de haber visto la pesca milagrosa, después de haber visto la multiplicación de panes y peces, después de haber visto cojos, ciegos, paralíticos sanar, Él viene y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy? Y ellos empezaron a divagar, pero Pedro viene y dice: tú eres el Cristo. Yo caminé sobre las aguas, a mí no me van a engañar. Yo caminé sobre las aguas, a mí nadie me va a venir a decir lo contrario. Mi casa se estaba destruyendo y tú la reconstruiste, a mí nadie me va a venir a decir lo contrario. Yo necesitaba provisión y tú me proveíste, a mí nadie me va a venir a decir que tú no provees, Señor. Pero muchas veces nuestros traumas nos hacen olvidarnos de quién es Dios. Muchas veces nuestros traumas, aquellas cosas que tenemos guardadas en nuestra mente, aquellas cosas que están en el depósito de nuestra memoria, nos hacen olvidarnos de quién es Dios y dudar de su poder. Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Él está diciendo: tú eres el ungido, el Hijo del Dios viviente. ¿Sabe qué sucedió después de que Pedro respondió esto? Esto no le va a aparecer ahí. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús le estaba diciendo: Simón, tú eres bienaventurado, porque a diferencia de todos los demás, tú sí recibiste la revelación de mi Padre que está en los cielos, de quién soy yo. Esto no te lo reveló nadie, esto no te lo vino a contar nadie, esto no te lo enseñaron en la escuela dominical, esto te lo reveló mi Padre. Y él le dijo: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Aquel que recibió la revelación de quién era Jesús, Jesús le entregó las llaves del reino de los cielos. Pero nosotros queremos las llaves del reino de los cielos y no queremos conocerle, no queremos experimentarle. Y le dijo: yo también te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia. Sobre esta roca. Pedro no era la roca. La roca es Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. Y él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquel que tiene la revelación de quién es Dios puede plantarse ante la muerte y decir: muerte, a mi casa no vas a entrar. Aquel que entiende que es hijo de Dios puede plantarse ante el enemigo y decirle: Satanás, a mi casa no vas a entrar a tocar nada, porque yo conozco a Dios, porque yo sé que Él es el Hijo de Dios, porque yo sé que Él es el ungido, porque yo sé que Él es el Cristo, porque yo he visto a Dios obrar. Muerte, no vas a tocar mi casa. Satanás, no vas a tocar mi familia, porque yo conozco a Dios. Iglesia, y esta noche la pregunta clave de esta noche es: ¿y tú quién dices que soy? ¿Y tú quién dices que soy?
Él es el que perdona, dice la Biblia, todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Él me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Mire el versículo 5, dice: colma mi vida de cosas buenas. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como el águila. Por eso, iglesia, esta noche te pregunto: ¿y tú? ¿Quién dices que es Dios? ¿Y tú quién dices que soy? ¿Será que nosotros vamos a decir? Algunos dicen: yo he escuchado, yo he oído, de repente he escuchado de un Dios, he escuchado del Espíritu Santo, por ahí me han contado, en la iglesia hablan de Dios, pero tú, ¿qué experiencia has tenido con Dios? Pero tú, ¿qué experiencia has tenido con Dios? ¿Sabe que aquel que conoce a Dios puede percibir cuando Dios está en un lugar? Y hay lugares en donde uno dice: Dios, aquí Dios no está. Aunque Él es omnipresente y Él está en todas partes, pero hay lugares en donde no se le honra. Pero aquel que conoce a Dios puede percibir a Dios llegar a un lugar. Hay momentos en los que nosotros nos reunimos, nos congregamos, y de repente aquel que lo conoce siente el momento en el que Él empieza a operar. Siente el momento en el que Él empieza a llenar. Siente el momento en el que el Espíritu Santo empieza a tocar. Aquel que lo conoce. Aquel que lo conoce. Póngase de pie.